Buen día chicos, antes del inicio de la sesión del día de hoy, les enseñaré a reconocer las características de un número cualquiera. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, qué signo tiene, si está multiplicado o dividido, un número cualquiera. Por ejemplo, tenemos un número cualquiera conocido, por ejemplo el número 5. Este número 5, ¿qué signo tiene si nos muestran así simplemente? Si nos muestran así simplemente, este número 5 tiene el signo positivo, el cual no es necesario escribirlo, pero se sobreentiende que este 5 siempre tiene un signo positivo cuando esté así nada más. Ahora, este mismo número 5, así simplemente, también podemos deducir que este número siempre es multiplicado por 1, pero no es necesario colocarlo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, sería de esta forma. Si yo deseo poner este 5 también lo puedo expresar como 1 por 5, porque 1 por 5 es 5. Pero si deseas lo pones o no es necesario, así que simplemente este 5 por sí solo también implica que está siendo multiplicado por 1. Pero muchos dirán, el 7, también el 7 por 1 vendría a ser 7, no hay ningún problema. Cualquier número siempre es multiplicado por 1, pero no es necesario escribirlo, se sobreentiende. Ahora, también veamos lo siguiente. Este número 5, así por sí solo, también se sobreentiende que está siendo dividido entre 1. No es necesario ponerlo, pero se sobreentiende porque 5 entre 1 es 5. Cualquier número dividido entre 1 va a seguir siendo ese mismo número. Por ejemplo, si fuese 100. 100 entre 1 es 100. Por consiguiente, cualquier número se sobreentiende que está siempre dividido entre 1. Ahora también vamos a ver que este 5, ¿qué exponente tendrá? Cualquier número, en este caso el 5, tiene como exponente al número 1. Es decir, 5 al exponente 1 viene siendo 5. Pero igual, como les indiqué, todo número siempre está elevado al exponente 1. Por ejemplo, si fuese 7 al exponente 1, también vendría a ser 7. Pero en este caso, 5 al exponente 1 viene a ser 5. Pero se sobreentiende, no es necesario colocarlo. Es decir, un número, por ejemplo este 5, se sobreentiende que ¿qué signo tiene si está así nada más? El signo positivo no es necesario ponerlo, pero se sobreentiende. También entendemos que cualquier número siempre está siendo multiplicado por 1, pero no es necesario colocarlo. Simplemente pones 5, pero se sobreentiende que también está siendo multiplicado por 1. También se sobreentiende que este 5 está siendo dividido ¿entre cuánto? Entre 1. No es necesario colocarlo, pero se sobreentiende que este número también está siendo dividido entre 1. Y por último, tenemos que cualquier número siempre está al exponente 1. No es necesario colocarlo, pero se sobreentiende que tiene el exponente 1. Estas son las características de un número cualquiera. Ahora, vayamos a ver cómo son las variables. Las variables, que pueden ser letras X, Y, Z, como en los casos anteriores que vimos. Ahora vamos a ver si una variable cualquiera tiene las mismas características. Por ejemplo, una variable puede ser X o Y o Z, como hemos trabajado anteriormente. En este caso tomaremos como referencia X. Esta X se sobreentiende qué signo va a tener si así nomás nos muestran. Se sobreentiende que tiene el signo positivo, es decir, que vendría a ser de esta forma. Si es una X así nada más, se sobreentiende que tiene el signo positivo. Ahora, también se sobreentiende que si me ponen esta variable X así nada más, se sobreentiende que también esta X está siendo multiplicado por 1. No es necesario colocarlo, pero se supone que aquí hay 1, es decir, 1 por X. Ya les dije, si desean lo ponen entre paréntesis, un puntito, o simplemente así. Denotamos que es multiplicación. Es decir, 1 por X sigue siendo X, igual que en el caso anterior. Ahora, también se sobreentiende que si es esta X, ¿por qué valor está siendo dividido? Un número cualquiera o una variable X siempre está dividido entre 1. Como les dije en el caso anterior, cualquier número dividido entre 1 viene a ser ese número. En este caso, X entre 1 viene a ser X. ¿No es necesario colocarlo?
pero se sobreentiende que esta x por sí sola está dividido entre 1. Y también se sobreentiende que esta x, ¿a qué exponente está elevado? Al exponente 1. No es necesario colocarlo, pero se sobreentiende que x al exponente 1 es x. Igual que en el caso anterior, 5 al exponente 1 viene a ser 5. Ahora, en resumen, indicamos que una variable cualquiera se sobreentiende que siempre está siendo multiplicado por ¿cuánto? Por 1. No es necesario ponerlo, pero se sobreentiende. Ahora, también indicamos que cualquier número desconocido, en este caso una variable x, también está siendo dividido entre ¿cuánto? Entre 1, pero no es necesario ponerla, como también su exponente viene a ser siempre 1. No es necesario colocarlo, pero se sobreentiende. Buen día, chicos. El día de hoy interpretamos el comportamiento gráfico de una función lineal. Recordemos, una función lineal era una gráfica de una línea. ¿En dónde? En el plano cartesiano. Por ejemplo, habíamos tenido en el caso anterior los valores para x. Si x valía 1, ¿cuánto era el valor de y? Era 3. Entonces lo hemos expresado de la siguiente forma: y es igual a 3x. Es decir, ahora ese valor de y lo vamos a ponerlo en función de x. Por consiguiente se pondría f de x es igual a 3x. Ahora, si quisiera reemplazarle un valor a x, pondría, por ejemplo, habíamos puesto f de ¿cuánto? De 5. Es igual a 3 por 5. Es decir, reemplazar el valor de x según la función que nosotros queremos darle. Por consiguiente, f de 5 es igual a 15. Después del breve repaso, ¿y qué es una función lineal? Es una función polinomial o polinómica. ¿Qué quiere decir polinómica? Tiene esta forma. Es f de x es igual a de x más b. ¿A qué se parece esta expresión? Veamos los siguientes ejemplos. Acá tenemos una función que nosotros sí recordamos. F de x es igual a 2x. Ahora, esta expresión se parece a esta otra expresión. ¿Son parecidas o no? Entonces, vemos que sí son parecidas porque este 2 equivaldría al valor de ¿quién? De a. Y este otro 2, ¿a quién equivale? Al valor de b. Sí son parecidas. Por consiguiente, es una función polinomial. Ahora graficaremos la función en un plano cartesiano. Para graficar esta función se recuerda que teníamos que primero tabular los valores. Si le doy a x, o sea, en esta función, ¿cuánto será el valor de y? O simplemente el valor de f de x. Iniciemos con un valor de 0 para x. Por consiguiente, en esta función lo podríamos expresar f de 0 es igual a 2. En vez de x, ¿qué valor voy a poner? 0 más 2. Por consiguiente, el valor de f de 0 vendría a ser 2 por 0, 0 más 2, 2. Ahora, démosle otro valor a x. Si x fuese 1, ¿cuánto será f de x? En otras palabras, tendríamos f de 1. Por consiguiente, f de 1 es igual a 4. Es decir, cuando el valor de x sea 1, ¿cuánto va a ser f de x? Va a ser 4. Ahora graficaremos en el plano cartesiano. Y listo. Por consiguiente, esta sería nuestra gráfica en el plano cartesiano. Ahora vayamos a otro ejemplo que es f de x menos x más 3. Acá, esta función polinomial se parecerá a esta. A simple vista, como hemos hecho en el caso anterior, hemos identificado los valores de a y b, pero acá no se puede observar qué valor es el de a, pero sí sabemos cuál es el de b. Como vimos en el video previo, recordemos que otra forma de expresar esta proposición es f de x, ¿qué número siempre está siendo multiplicado a cualquier número, pero no se pone, sino se sobreentiende que está multiplicado, pero no es necesidad de escribirlo? Es el número 1, es decir, f de x es igual a menos, ahí está. ¿Y este x por quién está siendo multiplicado? Por 1, luego copiamos lo demás, x más 3. Ahora sí podemos identificar que esta expresión se parece a esta función polinómica, ¿sí o no? Y sí, por ejemplo, el valor de a en este caso es... ¿quién va a ser? ¿Es un valor positivo o negativo? Es un valor negativo que vendría a ser menos 1. Y el valor de b vendría a ser 3. Entonces esta expresión
sí es una función polinomial. Ahora procederemos a graficarlo. Entonces tendríamos que f de x es igual a menos x más 3. ¿Qué valor le daremos a x para tabularlo? Hay que darnos valores fáciles, en este caso el 0. Por consiguiente tendríamos, en este caso vemos que el valor de f de 0, ¿cuánto va a ser? F de x va a ser 3, es decir, 0, 3. Ahora demos otro valor, por ejemplo, ahora daremos el valor de x2. Reemplazando tendríamos f de 2 es igual a menos 2. El signo siempre se sigue manteniendo. En vez de x nada más le reemplazamos. Menos 2 más 3. Por consiguiente, menos 2 más 3 es igual a ¿cuánto? A 1. Por consiguiente, el valor de f de x es 1. Ahora procederemos a graficar con estos valores tabulados en el plano cartesiano. Ahora esta sería nuestra gráfica. Veamos la siguiente función, f de x es igual a 4. ¿Esta función se parecerá a esta expresión polinómica, sí o no? Si lo analizamos, observamos que a simple vista no se parece en nada, porque acá el único valor que podría ser es b, que es 4. Pero ¿dónde estaría x? ¿Dónde estaría a? Pero si nos acomodamos de la siguiente forma, quedaría así. F de x es igual a 0 por x más 4. ¿Y pero por qué por 0? A ver, dense cuenta, cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto es? Viene a ser 0. Entonces 0 por x es 0. Y 0 más 4 vendría a ser 4. Ahora sí podemos identificar los valores. Por ejemplo, el valor de a va a ser 0. Y el valor de b, en este caso, va a ser 4. Y listo. Ya tenemos que esta función es una función polinómica. Y recuerden que una función polinómica es de grado 1, es decir, que la variable x tiene el exponente 1. ¿Recuerdan? No es necesario ponerlo, pero se sobreentiende. Acá, ¿qué exponente tiene? X, 1, pero no es necesario ponerlo. Acá, también el exponente de x es 1, no es necesario ponerlo. Acá, también el exponente sería 1, pero 0 por x al 1 es 0. No es necesario, pero sí. Ahora graficaremos esta función, es decir, cualquier valor que le demos a x vamos a tabular, en este caso 0, y quedaría de esta forma la expresión. Ahora veamos, f de x es igual a 4, entonces le vamos a dar el valor de 0, f de 0, y acá vamos a reemplazar a x, no hay ninguna x, simplemente está el 4 y se pone el 4, es decir, cuando el valor de x sea 0, el valor de f de x será 4. Ahora veamos para el siguiente caso, le daremos otro valor a x. Por ejemplo, le podemos dar el valor de 2. Reemplazando en la función tendríamos, si le damos 2 tendríamos que f de x es igual a 4. F de 2, ¿a qué va a ser igual? A 4, porque no vemos que esté x, simplemente se repite 4. Ahora grafiquemos esa función en el plano cartesiano. Y esta quedaría nuestra función. Ahora, si se dan cuenta, todas son funciones polinómicas. Pero si se dan cuenta, los gráficos de las rectas, ¿qué sentido están tomando? Uno que se está creciendo el valor, por ejemplo acá, cuando x va a ser 0, f de x va a ser 2. Cuando x va a ser 1, f de x va a ser 4. Cuando f de x sea 2, ¿cuánto será el resultado? Va a ser 6. Porque miren, con esto nomás me ubico. Entonces, esta es una función creciente. ¿Qué quiere decir una función creciente? Quiere decir cuando a, en este caso, para nosotros era a, el valor de 2, ¿es mayor a 0? Sí. La recta asciende de izquierda a derecha. Asciende. Quiere decir que es una función creciente. Ahora, en el otro gráfico, nos dice, cuando el valor de a es menor a 0, o sea, es negativo, por consiguiente, acá hemos identificado a quién era a. A simple vista no se puede identificar. Cuando nos damos una forma de acomodarnos, identificamos que el valor de a vendría a ser menos 1. Por consiguiente, cumple esta condición. Y quiere decir que cuando este valor de a es menor a 0, que es negativo en nuestro caso, la recta desciende de izquierda a derecha. Por consiguiente, la función es decreciente, simplemente identificando al valor de a. Ahora, en la otra función, observamos que a simple vista no podíamos identificar el valor de a, pero sí el de b, nada más.
Por consiguiente nos acomodamos y deducimos que el valor de A es 0. Por consiguiente, acá nos indica, cuando A es igual a 0, la recta es paralela al eje, en este caso al eje X, paralelas. Trabajamos en rectas paralelas. Por consiguiente, esta es una función constante. Nada más. El día de hoy terminamos con lo que es la interpretación de un gráfico de una función lineal. Ya hemos interpretado en este caso que es creciente cuando A es positivo, decreciente cuando A es negativo y constante cuando el valor de A es igual a 0. Muy bien chicos, eso es toda la